Siempre existió un vínculo histórico que Hegel llama la dialéctica, de dominio y de dominado. Y lamentablemente esa es la cuestión que se sigue representando. Porque yo hoy en día estoy escuchando una y otra vez, trayendo a Frank Fanon, a una hipocresía que se disfraza, como él le llama en su obra, esta máscara que usan justamente los oprimidos queriendo imitar al opresor. Y el opresor, para lavar sus vestiduras y rascarlas, empieza a utilizar esta doble moral. La moral de castas, diría Nietzsche, en otras mejores palabras, y para mí es la mejor manera para describirlo. No nos olvidemos que en el año 1885, en Bélgica, existieron las operaciones de Leopoldo II. Leopoldo II fue justamente una persona, gobernante belga, que se encargó de privatizar todo el Congo, empezar a generar un caos en la población del Congo, en los congoleños. ¿Saben lo que hacía Leopoldo II? Le cortaba las manos a aquellos que no querían trabajar, ¿sí? Abusaban de sus mujeres, empezaban a saquear pueblos, los quemaban vivos, mujeres, niños, hombres, ancianos, sin importar. Fue una de las mayores matanzas que existió. Si quieren también podemos ir a la cuestión de la lucha sudafricana o de Namibia, o también podemos ir a lo que pasó desde 1889 a 1902 aproximadamente, en lo que hoy conocemos como Sudáfrica y la cuestión de los Boers. ¿Qué es lo que hacían? Porque es importante entender por qué la lucha de Frank Fanon. Frank Fanon, al igual que podría ser Hannah Arendt, a pesar de la crítica, no está criticando la crueldad de Hitler únicamente y de los campos de concentración y la cuestión del racismo de Martin Luther King o Malcolm X, que luego heredan esta lucha que ya viene históricamente y deviene en una lucha constante en distintos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los campos de concentración no se crearon en Alemania. Los campos de concentración existían y fueron propuestos por primera vez en Congo. Más que nada en Congo, en Sudáfrica, en Namibia. ¿Saben por qué? Porque justamente que los propuso fue la corona inglesa para mantener el dominio sobre aquellos que no podían dominar. Aquella batalla se cobró un montón de vidas y ahí por primera vez fue propuesto el campo de exterminio en ese mismo lugar, que luego sería imitado, porque no nos olvidemos que lamentablemente la crueldad, ojalá algún día también sean las buenas cosas, y también estoy seguro que en alguna parte del mundo se heredan las buenas cosas también, porque no es por países, es por una cuestión de educación, pero lamentablemente la humanidad siempre hereda las cosas. Y eso es lo preocupante que critica Frank Fanon, luchar contra esta herencia europea, ¿sí? Eurocentrista, porque no es el europeo, la cuestión es la historia gubernamental del sistema opresor, que lamentablemente surgió en el centro de Europa y surgió justamente con todas estas cuestiones. Entonces, hablamos de eso, y Frank Fanon luego transmite un corte coyuntural en la historia. ¿Por qué? Porque esta lucha seguiría. Porque ¿quién hereda la lucha y el pensamiento de Frank Fanon? ¿Quién continúa con esto? Malcolm X, Martin Luther King. ¿Saben por qué? Porque mientras se empezaba a pelear en África, y lo de África era una vergüenza, en países de primer mundo, en estados de un país de primer mundo, como Montgomery, Alabama, se generaban graves desigualdades. En Luisiana se generaban grandes desigualdades. Existía una ley de segregación racial, que ya no solo se mantenía en Sudáfrica, porque en Sudáfrica se mantuvo hasta que llegó Nelson Mandela, porque el presidente Botha lo mantuvo, porque existía esa segregación en la cual no se permitía justamente el matrimonio entre personas de distinta raza social, de distinta raza humana, según ellos, porque era distinto tener un color de piel, que era la maldición que gritaba, sí lo digo, y que criticaba también Frank Fanon, y que Malcolm X con justa causa está mencionando. También lo hacía Martin Luther King, de una lucha más pacífica, al mejor estilo de Mahatma Gandhi, pero era esa lucha al fin. En países de primer mundo habría segregación, había todavía prohibición de poder votar, prohibición de poder casarse entre blancos y personas de color,
por ejemplo, así textual como lo decía la ley. Existía prohibición de que las personas de color, como decía la ley de esa época, viajaran adelante y tenían que viajar atrás. Entonces, ahí tenemos otro antecedente más. Entonces, esta lucha de Frantz Fanon nunca murió. ¿Por qué nunca murió? Porque al día de hoy, ¿qué hicieron esas instituciones? Y lo voy a decir porque es la verdad. Las instituciones se rasgaron las vestiduras por completo y empezaron a hacer como que nada pasó, generando una doble moral, una moralidad inclusiva y equitativa de incluir. Lo que pasa es que no tomaron en cuenta algo, que la historia no se puede borrar con el codo, la historia no se puede modificar, los antecedentes están, como pasa hoy con Burkina Faso y el país francés. En Francia todavía se sostiene la cuestión de la idea colonial de Burkina Faso, porque no es un principado, porque no es un protectorado, como le dicen hoy, porque no es un apadrinamiento, no, es una idea colonialista, es una idea de mantener sometido a ciertas personas y sus riquezas bajo este yugo de desigualdad económica, de desigualdad estructural, de desigualdad educativa. Entonces esto se mantiene una y otra vez. No nos olvidemos que, como una vez dijo Manuel Adorno en la primera escuela de Frankfurt, después de haber salido de toda la cuestión de el partido ya saben quién en Alemania y de toda esa época oscura, no para la historia, pero sí para los hechos de la verdad y de todo lo que tuvo que sostener la gente y el pueblo judío sobre todo. Más allá de todo eso, no nos olvidemos que justamente la historia tiene una crítica y una deuda, y es que se enseñó desde el pensamiento occidental eurocentrista, y la historia se ha contado siempre desde ahí. El sistema se diseñó desde ahí, pero nunca tuvo en cuenta a los demás continentes, pero nunca tuvo en cuenta lo que pasaba en otros lugares. ¿Será culpa de los historiadores? ¿Será culpa nuestra? ¿Será culpa de los lectores? Acá no hay culpables, simplemente hay consecuencias que generaron una cuestión de confusión, y yo creo que sí, porque los periodos históricos son muy amplios. No nos olvidemos que hasta el día de hoy llevamos casi 4,5 de periodos históricos. Entonces no podemos encuadrar con los ojos de hoy toda la historia, y no podemos acusar a un país o a una sociedad justamente por los hechos que hoy, como diría Martin Luther King, siguen aconteciendo. Porque la injusticia en cualquier parte del mundo es una injusticia en todas partes. Lamentablemente estamos unidos a una red de mutualidad del destino en la cual lo que pasa en un lugar va a suceder en otro. Queridos amigos, esto se llama existencialismo. Y esto es lo mismo que está criticando Sartre. Incluso Frantz Fanon es existencialista. Heidegger es existencialista. Entonces, como existencialistas, nosotros no podemos aceptar que el mal es un país o una sociedad, y eso terminó. Porque justamente el sistema sigue existiendo. El sistema colonial, el sistema monárquico que sostiene esa misma idea o que la ha sostenido, sigue en las cúspides del poder. Y esa es la verdad. Entonces, un país no es rico o millonario porque tenga una monarquía, no es porque tenga una moneda solamente estable. Eso lo hace próspero, claramente que sí. Pero un país también se hace rico y se hace próspero y se hace evolutivo como especie humana para todos, aportándole a todo el mundo, cuando tiene cultura, cuando tiene educación, cuando tiene empatía y sobre todo cuando tiene humanidad. ¿Y esa humanidad qué significa? Para Sartre es el existencialismo. Entender que lo que pase en un lugar va a alterar lo que pase en otro. Y lo que una persona haga siempre tiene que estar amparado para aquello que le va a suceder a las demás personas. Porque es eso justamente de lo que se trata esta cuestión del humanismo. El humanismo no es una cuestión que se divide en nacionalidades o banderas o patriotismo, sino que es todo lo contrario. Es un existir. Existir para entender que la batalla del ser humano está en todos los países, en el primer mundo, en el segundo y el tercero. En el primero puede estar de una manera, en otro y en otro. Pero la cuestión es que quienes no tengan problemas económicos tendrán problemas en otro lugar. Quienes tengan adicciones tendrán problemas en ese lugar, pero no en otro.
y quienes tengan problemas de educación lo tendrán en un lugar y no en otro. Quienes tengan problemas de acceder a los puestos, a los lugares educativos para poder acceder a sus derechos y no puedan hacerlo, tendrán ese problema y no otros. Y así siempre sucederá, porque el existencialismo es uno, más allá de que el mundo se divida en países, el existencialismo nos hace uno como humanos. Y entender eso no es una cuestión moral, no es una cuestión de un discurso bonito, sino que es la verdad. Entender que los seres humanos tenemos que tener la responsabilidad de decidir existir y frenar el mundo que estamos poco a poco dejando en el olvido.